Hola, hoy vamos a hablar sobre un movimiento artístico que no solo transformó el arte en México, sino que también influyó en la percepción del arte en todo el mundo. Estoy hablando del muralismo mexicano, una corriente artística que floreció en la primera mitad del siglo XX. Origen del muralismo mexicano. El muralismo mexicano surgió tras la Revolución Mexicana en 1910, en un momento en el que el país estaba buscando una nueva identidad cultural y social. El gobierno de la época, interesado en promover la educación y la conciencia social, encargó a artistas la creación de grandes murales en edificios públicos. Estos murales no solo eran obras de arte, sino también herramientas educativas que narraban la historia de México, sus luchas sociales y sus aspiraciones. Principales exponentes. Los tres grandes muralistas de este movimiento fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Cada uno de ellos tenía un estilo único, pero compartían la intención de utilizar el arte para reflejar la realidad social y política de México. Diego Rivera es quizás el más conocido a nivel mundial. Sus murales están llenos de color y vida y representan la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución. Rivera fue un maestro en la combinación de elementos históricos con un mensaje político contemporáneo. Un análisis al mural Sueño de una tarde dominical en Alameda Central de Diego Rivera. Un análisis denotativo nos presenta una escena cotidiana en Alameda Central de la Ciudad de México, un parque popular a principios del siglo XX. Connotativamente, más allá de la representación literal, el mural de Rivera se convierte en una compleja alegoría de la historia y la sociedad mexicana, con una identidad nacional, clases sociales, revolución mexicana, influencias culturales y críticas sociales. David Alfaro Siqueiros era un ferviente activista político y sus murales reflejan su compromiso con las causas sociales. Utilizaba técnicas innovadoras y experimentales para crear obras dinámicas y llenas de energía, enfatizando la lucha de clases y la resistencia popular. Análisis de obra. Echo of Scream es una de las obras más impactantes del pintor y muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, creada en 1937. Este cuadro es una poderosa representación visual de las consecuencias de la guerra y el sufrimiento humano. A continuación se ofrece un análisis de la obra tanto desde una perspectiva denotativa como connotativa. Análisis denotativo, lo que se ve. Figura central. En el centro de la obra destaca la imagen de un niño pequeño. Su rostro está abierto en un grito de desesperación. Este niño tiene la boca abierta de par en par y parece estar gritando o llorando. Su expresión es de angustia y sufrimiento. Cabeza desproporcionada. Encima de la figura del niño aparece una cabeza mucho más grande que su cuerpo, casi grotesca, repitiendo la misma expresión de grito. La desproporción entre la cabeza y el cuerpo enfatiza la intensidad de su dolor y su fragilidad. Entorno desolado. El fondo de la obra muestra un paisaje de destrucción y devastación. Se observan escombros y restos de edificios y máquinas destruidas. El ambiente es gris y sombrío, transmitiendo una sensación de desolación y catástrofe. Elementos mecánicos. Entre los escombros se puede ver objetos metálicos y estructuras que parecen ser restos de máquinas o armamento. Esto sugiere un escenario posapocalíptico o los restos de una batalla. Análisis connotativo. El niño como símbolo de inocencia perdida. La figura del niño representa la inocencia, vulnerabilidad y el futuro de la humanidad. Su grito, amplificado por la cabeza gigante, refleja el sufrimiento inhumano y la impotencia de los más vulnerables en tiempos de guerra y conflicto. Es un grito de desesperación que resuena no solo en el cuadro, sino en la conciencia de los espectadores. La cabeza desproporcionada. La cabeza sobredimensionada puede interpretarse como una amplificación del dolor y el trauma. Siqueiros usa esta distorsión para expresar la intensidad del sufrimiento y cómo la guerra y la violencia dejan cicatrices profundas y permanentes en la psique de los individuos, especialmente en los niños. Mensaje desolado como reflejo de desesperanza. El entorno sombrío y devastado refuerza la sensación de desesperanza y desesperación. El uso de tonos grises y oscuros contribuye a una atmósfera de tristeza y desesperanza, donde la vida parece haber sido extinguida. Esta desolación refleja la destrucción no solo física, sino también emocional y psicológica causada por la guerra.
Destrucción y maquinaria. Los restos de escombros y maquinaria en el fondo sugieren que la obra es una crítica directa a la guerra moderna y la industrialización de la violencia. La presencia de elementos mecánicos y metálicos entrelazados con el caos de destrucción sugiere que el avance tecnológico, en lugar de ser una fuerza para el bien, se ha convertido en una herramienta de destrucción masiva. Siqueiros, a través de estos elementos, denuncia cómo la tecnología y la industria han sido copadas para fines destructivos en lugar de constructivos. Conclusión del análisis. Echo of Scream es una obra poderosa y profundamente emocional, que utiliza el simbolismo y la distorsión para transmitir un mensaje sobre el horror de la guerra y el sufrimiento humano. A través de la figura del niño gritando, Siqueiros nos obligó a confrontar la realidad del dolor y la destrucción que la guerra trae consigo, especialmente a los más inocentes y vulnerables. La obra es un grito de protesta y una llamada de atención, recordándonos las terribles consecuencias de la violencia y la importancia de la paz y la justicia social. José Clemente Orozco se enfocó en los aspectos más oscuros de la humanidad, incluyendo la violencia y la opresión. Sus murales son a menudo dramáticos y trágicos, mostrando la complejidad de la experiencia humana y la brutalidad de la guerra. El análisis de la obra Catarsis de José Clemente Orozco. Un análisis denotativo representa una escena caótica, violenta, figuras humanas contorsionadas, rostros expresivos y gestos dramáticos se entrelazan en un torbellino de emociones. La paleta cromática es intensa, dominada por tonos oscuros y contrastes marcados. Algo ya más connotativo, Catarsis se convierte en una metáfora del sufrimiento humano, de la historia de México y la búsqueda de la purificación. Impacto y legado. El muralismo mexicano no solo impactó la sociedad mexicana, sino que también influyó en movimientos artísticos en todo el mundo. Inspiró a otros artistas a usar el arte como una herramienta de cambio social y llevar el arte a los espacios públicos, democratizando su acceso. Además, este movimiento ayudó a consolidar una identidad cultural mexicana propia, llena de orgullo por su historia y tradiciones. Conclusión. El muralismo mexicano es un recordatorio poderoso de cómo el arte puede ser mucho más que simple decoración. Puede ser una herramienta de educación, protesta y cambio social. Nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y sobre el tipo de sociedad que queremos construir.